La evacuación de los sobrevivientes ya concluyó y ahora que están en territorio seguro, se necesitaban spares para limpiar la retaguardia. El centro le reportó esto directamente a Kang Woo-jun. Para algo tiene a su mejor equipo de espers. El joven respondió por el comunicador interno que entraba a la zona de guerra. Su ciudad se había vuelto ruinas en un instante. Hace 12 años el virus U-20 se esparció por el mundo, y todos los infectados se convirtieron en zombies tras unos años. Los ancianos que obtuvieron inmunidad al virus descubrieron habilidades especiales. A este tipo de gente se les llamó espers, y fueron enviados a la liquidación. Una de estas personas era Kang Woo-jun y cumplía una misión de rescate para los sobrevivientes del virus. Pero hay que decir que usar su poder de esper le provocaba un agotamiento y un dolor terribles. También había gente que estabilizaba las habilidades de los espers, los llamaban conductores. En ese momento, Kang revisó la conexión con el centro. Woo-jun, ¿cuándo fue la última vez que recibiste apoyo de un conductor? El chico respondió que más o menos hace un mes. Del auricular retumbó la pregunta. ¿Acaso Kang Woo-jun pensaba morirse? ¿Por qué fue a una misión solo y en ese estado tan deplorable? Respondió que veía al zombi justo en su ruta y que ya estaba trabajando en ello. Kang Woo-jun evaluó la situación y decidió acercarse a los muertos. Con la ayuda de un impulso, el esper saltó de un solo brinco y apareció muy cerca de los zombis. El enemigo también notó a Kang Woo-jun y torpemente se giró para, con la misma torpeza, acercarse a su víctima. El esper usó sus poderes, un zombi fue levantado del suelo, sabía perfectamente lo que le esperaba, así que se volvió hacia el esper rogándole que lo salvara. Kang Woo-jun resolvió la cuestión sin piedad y sin siquiera tocar a esos monstruos. Estos simplemente salieron disparados en todas direcciones, sin derecho a seguir existiendo, una vez que la tarea estuvo hecha. Entonces el esper informó por la conexión interna que el área estaba despejada y que de sobrevivientes no había ni uno. Después de lo cual, añadió que la tarea estaba cumplida y que regresaba a la base. Le ordenaron que al volver al cuartel, usara forzosamente el apoyo de un conductor para así evitar una explosión de energía. Y es que para los espers es muy importante recibir tal apoyo de un conductor, porque si no reciben ayuda, pueden llegar a perder el control sobre sus propias habilidades. Durante una explosión de energía así, las fuerzas internas de un esper pueden causarle la muerte. De repente, Kang Woo-jun se puso en guardia. El movimiento de las placas le pareció algo inusual, y al instante notó que se le acercaban zombies por distintos lados. Kang Woo-jun pensó de inmediato que le habían tendido una emboscada e informó al centro al instante que en la zona donde terminó la operación, de la nada apareció un gran número. Le devolvieron la pregunta. ¿Necesitaba que le enviaran apoyo? Kang Woo-jun replicó que él mismo se encargaría del trabajo. El chico se concentró y usó sus poderes. Todos los zombies que decidieron atacarlo fueron levantados por los aires. Después de esto, el esper bajó sus manos bruscamente, activando la fuerza, y con ello arrojó a todos los zombies levantados contra el suelo. El problema fue eliminado. Todos los zombies juntos ahora yacían inmóviles en el suelo para siempre. Kang Woo-jun informó de nuevo al cuartel general que había resuelto el problema y como respuesta escuchó que no esperaban otra cosa de un esper de su nivel. Kang Woo-jun ya estaba regresando a la base cuando una petición llegó a su auricular. Usar el apoyo era absolutamente necesario. El joven conductor respondió que escuchó y entendió, pero de pronto su atención se desvió hacia un cuerpo que yacía inmóvil bajo las ruinas. Por el micrófono volvieron a sonar preguntas de la central. ¿Qué pasó ahí y por qué se detuvo? El capitán se estremeció. En ese instante lo invadió un déjà vu tan fuerte que Kang Woo-jun simplemente no pudo soportarlo. Se tambaleó y cayó. Algo similar le pasó una vez. Fue como si estuviera literalmente en el aire. Me tomó de la mano evitando que cayera. Fue el doctor, el güero, quien me pidió que tuviera cuidado. El joven Kang Woo-jun estaba tan desconcertado por la situación que no reaccionó, solo volvió en sí cuando el güero le ordenó levantarse y que se sostuviera por sí mismo, advirtiéndole que no podría sujetarlo por mucho más tiempo. El rubio le pidió a un jovencísimo Kang Woo-jun que no anduviera jugando en las escaleras, y fue ahí que él dedujo que este rubio era uno de los tantos doctores nuevos de esa época, enviados por el gobierno debido a la propagación del virus. Por orden oficial, se asignaron doctores a cada escuela, y a los ojos de Woo-jun, este médico se veía tan joven que lo confundió con un alumno. Por esto, el doctor tuvo que traer al pensativo chico de vuelta a la realidad varias veces.
Esto ocurrió en clase ese mismo día. El güero le pidió a Kang Woo-jun que pusiera mucha atención a la lección para que supiera cómo defenderse del virus. Para captar su atención de alguna manera, le pregunté al muchacho qué haría si de pronto lo mordiera una persona infectada. Kang Woo-jun contestó de volada que si te muerden, te da fiebre, escalofríos, sarpullido, pierdes el conocimiento y luego te transformas en un zombi. El doctor felicitó al estudiante y le dijo que manejaba muy bien la información. Al terminar la clase, Kang Woo-jun decidió alcanzar al joven médico, quien se detuvo al escuchar que lo llamaba. El rubio supuso que al estudiante le había surgido alguna duda sobre el material que se explicó durante la lección. Pero Kang Woo-jun le contestó preguntándole su nombre. El doctor, a su vez, le cuestionó para qué necesitaba esa información. Además, el rubio le preguntó al pelingro si de verdad era tan importante, añadiendo que de todos modos ya había muerto incontables veces. Tanta repetición llevó a Kang Woo-jun al borde de la locura y por poco mata a su conductor. Ya en la realidad, el asistente llegó a una conclusión. Durante esta restauración de los poderes del Esper, el capitán se desmayó a causa de una explosión de su propia energía. Le pidió a Kang Woo-jun que soltara a su capitán, quien apenas recobraba el conocimiento, y le ordenó al guía que lo dejara en paz. Ahora pensaba que Kang Woo-jun era un tipo raro, pero el muchacho sufría por una lesión que tuvo en su juventud, además del severo agotamiento durante las últimas misiones. Se repetía a sí mismo que ese hombre ya estaba muerto mientras intentaba calmarse de algún modo. Mientras tanto, en otra habitación, unos médicos observaban a otra persona, su paciente. Bueno, todos sus indicadores estaban normales. Su cuerpo se encontraba en una cápsula y ya era hora de empezar el proceso. Al despertarlo, los médicos solo expresaron su deseo de que su paciente, el Dr. J. Haywin, se levantara sin problemas. Y en efecto, el Dr. J. Haywin despertó. Se sorprendió pensando que era como si hubiera tenido un sueño larguísimo. Un médico fue a visitarlo a su cuarto. El rubio intentó pararse para recibir a la visita, pero se desplomó de repente. J. Haywin había pasado demasiado tiempo en coma, por lo que no podía simplemente levantarse. El doctor corrió a ayudarlo. Le informa que no tiene ni 5 minutos de que lo despertaron, por eso se lo está tomando tan a pecho. El tipo del hospital también le avisó al güerito que todavía no podía ni pararse de la cama. El doctor le preguntó al paciente si se acordaba de su nombre, y el güero respondió que sí. Eso le alegró el día al doc. Luego, le comunicó a J. Haywin que tenía heridas de gravedad, así que tuvieron que inducirle un sueño profundo para poder tratarlo, y ahora, 2 meses después, lo habían despertado. El güero preguntó, ¿qué quería decir eso de que lo despertaron? El doctor contestó que lo habían congelado. Por un instante, el chavo hasta se imaginó a sí mismo dentro de un glaciar enorme, pero el doctor le aseguró que pronto estaría como nuevo. En eso, el guardián salió. J. Hayward, de chismoso, oyó que afuera de la puerta platicaban 2 hombres y reconoció la voz de uno de ellos. Este hombre preguntaba qué tal había ido la conversación entre el doctor y su paciente. J. Hayward reconoció en una de las voces la del secretario Lee. El hombre entró de volada al cuarto y lo primero que preguntó fue si el güero lo había reconocido. El chico le dio el sí, y después de eso preguntó dónde andaban sus papás. El secretario Lee le respondió al muchacho que sus padres andaban ocupadísimos en ese momento. Por eso había venido él en su lugar. A J. Haywin le cayó como un balde de agua fría el darse cuenta de que su hijo despertaba tras 2 meses en un sueño profundo y sus padres ni siquiera se habían aparecido para saludarlo. El chico intentó convencerse de que su padre y su madre de verdad, al parecer, estaban hasta el cuello de trabajo. Aunque la situación le dejó un mal sabor de boca, el secretario se lo llevó de ahí y en el camino le fue soltando la sopa al güero de que ahora sería un líder, un mero pez gordo. Yo esperaba que en el hospital le contaran todo el chisme. Resulta que sus habilidades como conductor se manifestaron mientras lo trataban. J. Hayden le contestó al secretario que todavía le costaba un buen trabajo creerse todo eso. Entonces el secretario le preguntó al chico si entendía que tendría que tratar directamente con Spers, que eran prácticamente bombas de tiempo. J. Hayden vio en ese momento un cartel que hablaba de las ventajas de su futuro si aceptaba ser el guía. Al secretario le dio una respuesta afirmativa. Al mismo tiempo, el muchacho notó que en tan solo unos meses habían pasado demasiadas cosas, que todo había cambiado.
El hombre comentó sobre esas palabras, afirmando que el mundo en general cambia a una velocidad de locos. Jay Hayward también le confesó al secretario que se le veía muy acabado para haber pasado solo 2 meses. El hombre le dio la razón y le dijo que había sido por la pura preocupación que sentía por él. El secretario admitió que había envejecido 10 o hasta 20 años. Acto seguido, le informó al güero que fue su padre quien ordenó que su hijo viviera por un tiempo en el hotel. Para cuando llegaron al lugar, el secretario le preguntó al chico si se había traído todas sus medicinas del hospital y le encargó que no se saltara ninguna toma, sobre todo porque estaba recién despertado. El güero estaba aburrido. Le preguntó al secretario por qué sentía tan helado el cuarto. El hombre no sentía nada de frío, pero aún así le subió a la calefacción y le pidió al chico que descansara bien ese día. Jay Hayward tomó las indicaciones de las pastillas y se puso a leerlas, para estar bien enterado. En la carta también venía información adicional, un mensaje para los altos mandos, que indicaba que fue identificado como un conductor de alto rango y se recomendaba el apoyo conjunto por parte del Instituto Médico Militar. Al güero todavía le resultaba increíble pensar que, de la nada, ahora era un despertado. El chico conductor le preparó medicina y se la puso en la palma de su mano. Después de beber, Jay Hayward visitó enseguida al Instituto Médico Militar Representativo, donde le informaron de la aguda falta de guías en el ejército, por lo que vinieron a pedirle que se uniera. El secretario se disculpó y dijo que en sus bocas sonaba como una orden, mas no como una petición. Entonces, esa gente respondió que alguien como Jay Hayward, con sus habilidades de conductor y educación médica, es muy raro, por lo que deseaban tener en sus manos a un talento así. El chico los oyó y le pidió al secretario no preocuparse. Le recordó al hombre que ya trabajó en un equipo médico similar y expresó su deseo de empezar a trabajar cuanto antes. Cuando el secretario le recordó que su despertar fue hace solo un mes, Jay Hayward declaró que justo en este mes ganó la fuerza suficiente para el trabajo. Como resultado, el chico le informó a los representantes del instituto que se uniría a ellos. El secretario le preguntó al chico si de verdad saldría de la habitación con esa ropa. Jay Hayward contestó que, hasta donde sabía, se puede usar debajo de la bata cualquier tipo de ropa, así que elige la máxima comodidad. El chico también le prometió al secretario que trabajaría con cuidado. Cabe destacar que la mayoría de las ciudades fue destruida por la actual política de aniquilación total de zombies. Solo un área donde vivían sobrevivió gracias a una alta protección. Este era el cuartel general, y desde aquí enviaban tropas a otras áreas para rescatar a quienes sobrevivieron. Por regla general, a tales misiones asistían militares y espers. Al rubio le indicaron que él, como guía, daría apoyo a los espers y les ayudaría con heridas menores. También, el chico supo que trabajaría en el primer equipo, que también es responsable de investigar el virus, por lo que tuvo la posibilidad de cooperar con los científicos. A Jay Hayward le propusieron conocer al equipo, y su acompañante le informó al chico que si le surgían preguntas, entonces él podría plantearlas en cualquier momento. La peligrosa Choi Soo-ji comentó que era la primera vez que veía a un conductor de ese nivel, y la castaña de pelo largo Yu Shen le recordó a su amiga que ellos no se saludan de esa manera. En consecuencia, la chica saludó formalmente a Jay Hayward para después presentarse mutuamente. El chico supo que el primer equipo eran ellas dos y otro tipo que salió a trabajar. A Jay Hayward no le importó conocerlo más tarde. Choi Soo-ji de nuevo no pudo contenerse y le expresó su admiración al rubio. La chica le preguntó a su interlocutor si sentía cómo la energía hervía en él. Respondió que, en general, así se sentía. Como siempre, la chica comenzó a hacerle preguntas. ¿Había dado apoyo antes a alguien como guía? Y resultó que el rubio no tenía para nada ese tipo de experiencia. Choi Soo-ji le sugirió al chico que lo intentara por primera vez hoy para empezar a acostumbrarse a dicha práctica. Le dijo a Jay Hayward cómo controlar el flujo y agregó que si no se monitorea, la energía se fuga muy rápido y sería agotador, y además muy fuerte. El chico, sin entender nada de esto, miró confundido a sus colegas. La chica añadió que no debía preocuparse y lo tranquilizó, ya que entendería todo cuando intentara ayudar a un esper por primera vez. Jay Hayward se concentró para cumplir con sus deberes y se ordenó a sí mismo imaginar que quería envolver al esper con su energía. Su primera sesión como conductor fue todo un éxito.
y Esper le expresó su más sincero agradecimiento por el apoyo brindado y añadió que, por primera vez, se había sentido estable tan rápidamente. Por supuesto, el güerito estaba más que feliz de oír tales comentarios sobre su chamba, sobre todo si consideras que era su primera vez. Jay Hayward le pidió a su paciente que le hiciera saber qué le había gustado y qué no, para así poder trabajar en los errores. En el trabajo, los de arriba estaban observando y comenzaron a discutir los éxitos del chico, llegando a la conclusión de que estaba muy motivado e incluso se inclinaban a pensar que el rubio se adapta rápido a sus formas. Además, el liderazgo decidió enviar a Jay Hayward a la operación, a pesar de que hoy era su primerísimo día de trabajo. El día anterior, los superiores recibieron otra nota explicativa de Kang Woo-jun, donde informaba que su último conductor recibió lesiones psicológicas y físicas, por lo que fue evacuado. En la misión ya no quedaban más conductores y con el Esper era necesario que alguien trabajara y le ayudara a recuperarse. Claro, cada uno de ellos entendía que muchos mueren por culpa del Esper más fuerte. Daba cosa entregarle a Kang Ho-jun un novato, pero por otro lado, no les quedaba de otra. Y ahora regresemos a los sucesos de hace 10 años, cuando Kang Ho-jun era apenas un estudiante. Su amigo no le veía el caso a ir a la escuela cuando el mundo entero estaba afectado por un virus mortal y los zombies andaban por todas partes. El chico le respondió a su interlocutor que de todos modos todo estaba seguro en el país y agregó que en situaciones críticas es importante intentar salvar la vida cotidiana. Su amigo se burló de Kang Woo-jun por decir eso, echándole en cara que se la pasaba jetón. El chico, por su parte, dijo que así es como crecía, y ahí la plática entre los muchachos terminó. Mientras tanto, un coche llegó a la escuela y el secretario le pidió al güerito que tuviera cuidado con los estudiantes de ahí y no les diera chance de mirarlo para abajo. El güerito no entendía por qué el secretario pensaba que las cosas serían como él decía. El hombre le respondió al jovencito que se debía a su naturaleza noble. Jay Hayward afirmó que él es un maestro profesional que sabe cómo separar la chamba de los asuntos de su vida personal, y con eso su conversación terminó y el güerito se bajó del carro, agregando que él llegaría a casa solo porque necesitaba pasar a otro lado. Los estudiantes de la escuela, con el mayor cuidado posible, intentaban actuar como si fueran un zombi, y presumían de lo creíbles que se veían sus actuaciones. 3 estudiantes estaban metidos en un rollo parecido. Uno de los cuates imitaba el comportamiento de un muerto viviente, mientras su amigo grababa todo con la cámara. Después de esto, los compas vieron el video y se rieron de lo creíbles que se veían las escenas. El otro chico afirmó que él, básicamente, resultó herido porque ese zombi rarito lo mordió. Justo cuando los amigos discutían su exitoso video, pasó por ahí Kang Woo-jun. Él también pensó que esos estudiantes nomás estaban echando relajo, aunque a él no le gustaban para nada ese tipo de bromas. Uno de los que pasaban por ahí finalmente les preguntó a los amigos que quién les permitía andar con esas payasadas. De inmediato salieron corriendo hacia el basurero. Uno de los amigos pasó corriendo junto a Kang Woo-jun y lo empujó tan fuerte que se tambaleó y se fue para abajo. Cuando el joven cayó, alguien lo agarró de la mano. Era el joven doctor Jay Hayward, quien le indicó al chico que se sostuviera. Ya después, el pelinegro le agradeció al doctor por la ayuda y se separaron, cada quien por su lado. Finalmente, el rubio se volteó y le pidió al estudiante que dejara de hacer tonterías en las escaleras. Al chico le dio algo de pena que el doctor se diera cuenta de que trabajaba ahí. Le dio curiosidad saber quién era y qué onda con él en la escuela. Por fin alcanzó a su amigo y le preguntó por qué se tardó tanto. Kang Woo-jun le preguntó a su compa si sabía quién era ese tipo. Su amigo le contestó que el rubio les iba a dar la parte médica y añadió que, por el virus, el gobierno mandó un equipo de doctores a cada escuela. Kang Woo-jun, súper sorprendido al oír eso, pensó que, para él, el doctor se veía tan joven que fácil pasaba por un estudiante. Pronto comenzó la clase de medicina, durante la cual el pelinegro francamente se estaba echando un coyotito. Cuando Kang Woo-jun estaba a punto de quedarse dormido, se le acercó el doctor joven, le tronó los dedos frente a la cara y le dijo: «Aquí nadie se duerme, y todos los alumnos deben escuchar con atención esta lección para saber cómo luchar contra el virus». Después, el doctor le preguntó al pelinegro qué es lo que pasa si te muerde una persona infectada, y añadió que tenía 5 segundos para contestar.
Kang Woo-jun respondió de volada que a la persona le da calentura, le sale un sarpullido y pierde la conciencia, y después de eso se convierte en zombie. Al doctor le sorprendió que se encontrara con un alumno tan inteligente. Al terminar las clases, Kang Woo-jun alcanzó al rubio y le pidió que le dijera su nombre. Jae Ha-jun le contestó al estudiante que no tenía por qué saber esa información. Cuando Kang Woo-jun le preguntó al doctor, ante su respuesta tan tajante, él contestó que no le gusta para nada que se duerman en sus clases. Y añadió que al inicio de la clase se presentó ante todos y dijo su nombre. Kang Woo-jun respondió que en ese caso, él mismo encontraría la forma de establecer contacto. El doctor no se opuso. Al instante, llegó una alerta de peligro a los celulares, la cual informaba que la sede central de contramedidas para desastres naturales había revelado 4 infectados en la zona. El centro pedía a los residentes del distrito que por favor no salieran de sus casas y a quienes estuvieran en la calle que se refugiaran de inmediato. Jae Ha-jun le dijo a Kang Woo-jun que, por hoy, era mejor que volviera a casa cuanto antes y le preguntó al chico si sus padres pasarían por él. Con eso, se despidieron. Kang Woo-jun decidió apodar al rubio Doc, en referencia a que siempre usaba su bata blanca de médico. Jae Ha-jun se cachó a sí mismo pensando que, desde el mismísimo primer día, se había portado de forma infantil con un estudiante, y de alguna forma hasta le molestó un poco. El número de infectados crecía día con día. Kang Woo-jun veía las noticias y no paraba de preguntarse, ¿de verdad es seguro estar aquí? El doctor le respondió que por ahora sí era seguro. Ya le gustaba que el estudiante solo le dijera Doc. En eso, Jae Ha-jun le anunció al chavo que la cuarentena que tenían era bastante estricta. Por eso, concluyó que la situación en la zona no tardaría en calmarse. Kang Woo-jun le confesó al profesor que cuando él le decía esas palabras, entonces se sentía muy en paz. A Jae Ha-jun le encantó oír esas palabras. Le preguntó al pelinegro, ¿a poco de verdad parezco un profesor? El chico respondió que, fuera como fuera, él era su maestro, aunque fuese doctor. El rubio admitió que había estado preocupado todo el tiempo. Eso se va a ver bien tonto, profe, y luego dijo que chance y no deberíamos hablar. Así, con esas palabras se lo dijo un alumno. Después, el güerito le confesó al chavo que se siente a gusto a su lado, sugiriendo que es chance porque miden lo mismo. Con eso, el güero le picó la cresta a su estudiante. Así que le contestó que todavía va a dar el estirón y espera llegar a una estatura normal. El profe le dijo que de todos modos así está perfecto, de altura. Mientras tanto, el cuartel general anunció la situación. Se descubrieron 128 nuevos infectados y pidieron a la gente que respetara las medidas de cuarentena. A los pocos días, el cuartel informó que ya había 535 nuevos contagiados. La vida y el entrenamiento seguían, y el cuartel general también continuaba alertando del peligro y la detección de Comitárpure. Ya 1.574 nuevos casos de infección. El centro reportó que en la ciudad se declaró cuarentena de nivel 3 y los expertos pidieron a la gente seguir las indicaciones de los médicos de gobierno. De alguna forma, unos amigos me encontraron en el pasillo. Eran estudiantes huyendo despavoridos, pues resulta que los venía siguiendo un infectado que ya se había vuelto zombie. Claro, el güerito se lanzó a salvar a su amigo. Cuando le agarró la mano, se tropezó y se fue de boca, quedando como carnada perfecta para los zombies. Estaban a centímetros de los muertos, pero al moreno no le pasó nada. Cuando el chavo abrió los ojos para ver qué onda, vio a su amigo herido el doctor, quien le pidió al muchacho que le salvara el pellejo. Por supuesto, Kang Woo-jun no dejó tirado a su amigo y lo arrastró hasta la azotea del edificio, donde pensó que estarían a salvo, mientras en los edificios de al lado ya retumbaban las explosiones. De repente, Hae-won soltó un quejido. Kang Woo-jun vio que estaba muy malherido porque había un montón de sangre. El doctor se repetía como perico la información de lo que pasa si te muerde un infectado. Mencionó los primeros síntomas, que incluían fiebre y sarpullido, cosas que ya estaba notando en sí mismo. Hae-won lloró al darse cuenta del proceso que había comenzado. Se estaba convirtiendo en zombie. El chavo, entre lágrimas, admitió que aunque era doctor y profe, tenía un miedo horrible. Hae-won se disculpó con Kang Woo-jun y luego, sollozando, le pidió que acabara con él, con su profe. Ni se te ocurra decir esas cosas, y le propuso ir al hospital de volada. El güero le contestó que se convertiría en un monstruo, antes de que llegaran con los rescatistas, y empezó a rogarle que cumpliera su petición.
El güero le dijo al chavo que no quería convertirse en el mismo monstruo que lo acababa de morder. Le aterraba la idea de después convertir a alguien más en eso mismo. Kang Woo-jun no se podía ni imaginar cómo hacer algo así. El güero admitió que era un egoísta, diciendo que era porque no quería verse horrible. El doctor no paraba de llorar y llorar, admitió que le daba pavor quedarse así y le pidió al estudiante que terminara con su sufrimiento. Las manos de Kang Woo-jun temblaron y no podía cumplir con esa petición, compa. Es más, el chavo le preguntó al güero cómo se sentía. ¿Cómo puedes pensar en la muerte cuando tu corazón sigue latiendo? Cuando el doctor se calmó un poco, se sentó en el suelo diciendo que él es una persona horrible. Kang Woo-jun decidió que, si era así, entonces él también intentaría volverse zombie. El chavo llegó a la conclusión de que así podrían vivir y ser amigos como el zombie Jae y él. Ayun le aclaró al otro que los caminantes no tienen ni pizca de conciencia, y para colmo, ni entre ellos se pelan. El güero también le quitó esa idea a su alumno, aclarando que los zombies no crecen, y le preguntó si de veras quería quedarse chaparrito para siempre. Jae Ha-jun le recalcó que él tenía que vivir a como diera lugar. Kang Woo-jun le contestó que qué más daba si se quedaba de ese tamaño. Entonces se pusieron a chismear de que últimamente ha habido casos donde, tras contagiarse con ese mentado virus, algunas personas se aliviaron y volvieron en sí. El pelinegro dijo que le llegó el chisme de que esos que revivían agarraban superpoderes. Él soñaba con que a su profe le pasara lo mismo, pero sabía que la probabilidad era casi nula. Kang Woo-jun hacía hasta lo imposible para que el doctor no se le fuera. Lo checaba a cada rato preguntándole si no andaba todo norteado. El chavo no dejaba de hablarle ni un segundo, para que el doctor no se quedara dormido. Esta vez le preguntó de nuevo cómo estaba, y a Kang Woo-jun se le salieron las lágrimas. El doctor apenas intentó responderle al muchacho, pero no le alcanzó el tiempo. Justo en ese instante, retumbó una explosión tremenda. Era el equipo de rescate entrando en la zona bombardeando para hacer una limpieza. En la azotea del edificio encontraron a un sobreviviente. Kang Woo-jun recordó cómo se lo llevaron de inmediato. Tras revisarlo por si estaba infectado, el muchacho volteó a ver a su profe, quien estaba atrapado bajo los escombros, sin rastro de vida. Kang Woo-jun asumió que el doctor había muerto y se soltó a llorar con desconsuelo. Pero resulta que a Jae Ha-jun lo habían metido en una cápsula especial, pues los doctores descubrieron que su organismo había mutado. Durante el traslado, el médico les comunicó a los padres del joven que su hijo había desarrollado ciertas habilidades, un conductor con un nivel de indicadores altísimo, algo que para un especialista era prácticamente un milagro. La mamá de Jae Ha-jun le preguntó al doctor si había entendido bien que su hijo no se iba a convertir en zombie. El médico le confirmó a la señora que estaba en lo correcto y agregó que debido a la gravedad de sus lesiones tendrían que congelar a su hijo. También aclaró que su tecnología aún no estaba tan avanzada. Por eso, las consecuencias podían ser impredecibles. El papá de Jae Ha-jun le rogó al doctor que hiciera lo imposible para que su hijo viviera. Le preguntaron al especialista cuánto tiempo estaría congelado su hijo. El médico respondió que eso dependía de la reacción del paciente al tratamiento, y entonces añadió que lo que sí era seguro es que estaría en ese estado por lo menos unos 5 años. Los padres aceptaron proceder con la decisión. Pasaron los años y un día el secretario Lee visitó a su jefe para recordarle que justo hoy descongelarían a su hijo. Le preguntó si de verdad no pensaba ir al hospital. El papá de Jae Ha-jun contestó que lo único que importaba era que su hijo estuviera bien de salud. El señor no quería que su hijo lo viera, con 10 años más encima. Así que le encargó al secretario que cuidara de su hijo por lo menos un tiempo. El asistente opinó que lo mejor sería ir directo al grano y decirle la verdad de una buena vez. Además, el secretario agregó que había oído que quienes despiertan tras un largo sueño seguido batallaban para adaptarse a su nueva vida y se quedaban atorados entre el pasado y el presente. Pero el señor lo interrumpió diciendo que él no quería un destino así para su hijo, y sobre todas las cosas no quería que su muchacho recordara aquel día terrible, después de todo lo que le pasó. Él solo quería que Jae Ha-jun viviera sin preocupaciones en este mundo tan complicado. El secretario le preguntó al hombre qué pasaría con los recuerdos de su hijo. El presidente respondió que él y el doctor ya habían tomado una decisión y le dirían a Jae Ha-jun que solo estuvo congelado durante 2 meses. Así fue como los de arriba decidieron salir del embrollo.
El conductor voló al lugar de la operación y se asomó por la ventana, sin entender cómo era posible que en 2 meses la ciudad hubiera cambiado tanto. De pronto, el piloto anunció a los pasajeros que se acercaban al punto de aterrizaje. Al rubio también le dijeron que debía ayudar a espera de volada y hacer lo que se le pedía. Al aterrizar, el piloto añadió que debía ir al punto indicado y que le prometieron cubrirle la espalda desde el aire. El chavo pensó en ese instante que se debía ver bien perrón como conductor de un rango tan alto, lo que de volada lo metió en el ojo del huracán. El capitán reportó por el auricular que el conductor asignado había llegado al sitio y ya iba para allá. Kang Woo-jung confirmó que César Gay, el centro, pidió al capitán apoyo en el sitio para hoy, argumentando que andaba más débil que un suspiro. El rubio ya se acercaba al lugar. La ciudad destruida estaba llena de polvo, así que apenas podía ver al capitán. Para colmo, el doctor se tropezó con un charco y por poquito se cae. El capitán alcanzó a cacharlo, pero nomás le vio la cara al conductor, se quedó helado. Esa persona era a quien menos esperaba ver por ahí.